Muchas gracias por su tiempo y Pero por ya, aceptar esta invitación de nosotros. Hoy día hubieron 534 casos confirmados por el MinSal nuevo, que es la tasa más alta en la fecha, hasta la fecha en coronavirus. Ese es un número alentador al que podemos aspirar, teniendo de los 8.809 casos a 3.299 recuperados. es alentador. De hecho, si tú miras los datos en China, China tiene el país con mayor porcentaje de personas recuperadas, pero aún así ellos no tienen el 100%. Sí. Porque hay enfermos, la gran mayoría de los enfermos, la gran mayoría, estamos hablando más del 95% de los enfermos, la enfermedad se resuelve rápidamente, es decir, en los primeros 21 días se resuelve. Pero hay un bajo porcentaje que anda alrededor del 4%, 4,5%, que la enfermedad incluso es mayor de 30 días, o de hecho la mediana de esos pacientes es 37 días, pudiendo haber pacientes que permanecen en estado grave por más de 2 meses, que es el caso de los pacientes que quedan residual todavía en la China. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con las medidas implementadas por la pandemia que nos ha dado el gobierno, el Ministerio de Salud? ¿Son efectivas o han causado igual, han sido un poco responsables igual del último disparo del, del número de contagiados en nuestro país? Si uno compara nuestras medidas con de otros países, primero que todo, nuestro gobierno estableció unas medidas muy estrictas desde el primer caso. Estamos hablando, acuérdense que el primer caso en Chile ocurrió los primeros días de marzo. Y ya a partir de ese momento se estableció un seguimiento muy estricto al número de casos positivos y empezó a hacerse testeo a todas las personas que o eran sospechosas o venían de países donde habían mucho coronavirus, y empezó a hacerse seguimiento. Este tipo de medidas no se tomó en países. Un ejemplo clásico que uno da en estos casos es lo que ocurrió en Estados Unidos. De hecho, ellos apareció la enfermedad y tienes un presidente como el Trump, ¿no es cierto?, que negó la existencia del problema hasta prácticamente un mes después que declaró emergencia nacional, pero en los primeros meses, estamos hablando de todo febrero y prácticamente mediados de marzo, dijo que el coronavirus no era un problema en Estados Unidos. De hecho, a mediados de marzo, Estados Unidos había hecho del orden de 75 test por cada millón de habitantes de Estados Unidos. Y en ese mismo instante, Chile ya llevaba más de 5.000 test por millón de habitantes. ¿Ya? Y por lo tanto, sí, efectivamente, las medidas chilenas fueron mucho más prematuras que otros países. De hecho, fueron más prematuras que en España y mucho más prematuras que en Italia. Por lo tanto, seamos responsables, pero no con nosotros, sino con nuestras familias y con todo el resto de los chilenos. Muchas gracias, doctor Mario Ok, Chiong. Que esté muy perfecto. bien. Muchas Que esté gracias. muy bien, chao, que estén bien.